Uno de los errores más caros de la historia tecnológica mexicana no ocurrió en una fábrica, ni durante una crisis económica, ni siquiera en una guerra. Ocurrió cuando el país dejó escapar una oportunidad que muy pocas naciones tuvieron. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética competían por conquistar el espacio, un grupo de científicos, ingenieros y militares mexicanos trabajaba en un proyecto que buscaba colocar a México dentro de una de las carreras tecnológicas más importantes del siglo XX. Su nombre era MITL. Hoy casi nadie recuerda que existió. Sin embargo, detrás de ese nombre se esconde una historia fascinante sobre ambición, innovación, soberanía tecnológica y decisiones que pudieron cambiar el rumbo científico del país. Porque aunque parezca increíble, hubo un momento en que México estuvo mucho más cerca de convertirse en una potencia espacial de lo que la mayoría imagina. Cuando pensamos en la carrera espacial, solemos imaginar las imágenes icónicas de los astronautas estadounidenses caminando sobre la Luna o los lanzamientos soviéticos que sorprendieron al mundo durante la Guerra Fría. Pero lo que pocas veces se menciona es que aquella competencia provocó una revolución científica global. Los gobiernos comprendieron que dominar el espacio significaba dominar tecnologías avanzadas, comunicaciones, electrónica, materiales, navegación y sistemas de defensa. El espacio no era solamente una cuestión de prestigio, era una cuestión de poder. México observaba todo aquello desde una posición particular. Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el país experimentaba un importante proceso de industrialización. Las universidades comenzaban a formar nuevas generaciones de ingenieros y científicos. El Estado impulsaba proyectos de infraestructura y modernización. Existía la sensación de que México podía aspirar a algo más que simplemente importar tecnología extranjera. En ese contexto surgió una idea que hoy parece extraordinaria: desarrollar capacidades espaciales propias. A finales de los años 50 y principios de los 60 comenzaron a consolidarse distintos esfuerzos científicos relacionados con la investigación atmosférica y el uso de cohetes experimentales. El objetivo inicial no era enviar astronautas al espacio ni competir directamente con las superpotencias. La meta era mucho más realista y al mismo tiempo mucho más importante: construir conocimiento, aprender a diseñar, fabricar y lanzar vehículos capaces de transportar instrumentos científicos a grandes altitudes. En otras palabras, desarrollar una escuela tecnológica nacional. Fue así como nació el programa MITL, cuyo nombre provenía de la cultura náhuatl y hacía referencia a una flecha. El simbolismo era perfecto: una flecha apuntando hacia el cielo, una nación intentando abrirse paso hacia el futuro. Los primeros desarrollos eran modestos comparados con los gigantescos programas de Estados Unidos o la Unión Soviética, pero eso no les quitaba importancia. Al contrario, lo verdaderamente relevante era que México estaba construyendo conocimiento propio. Ingenieros nacionales trabajaban en aerodinámica, propulsión, materiales y sistemas de medición. Cada lanzamiento representaba una oportunidad para acumular experiencia que más tarde podría aplicarse en múltiples áreas tecnológicas. Con el paso de los años, el proyecto comenzó a mostrar resultados alentadores. Los cohetes experimentales lograban alcanzar alturas significativas para la investigación científica. Los datos obtenidos permitían estudiar capas superiores de la atmósfera, condiciones meteorológicas y diversos fenómenos físicos. Para muchos investigadores mexicanos, aquello era la prueba de que el país sí podía participar en sectores tecnológicos avanzados y existía voluntad política para sostener los esfuerzos durante el tiempo suficiente. Lo interesante es que el programa MITL surgió en una época donde muy pocos países intentaban desarrollar capacidades espaciales propias. Incluso muchas economías avanzadas dependían completamente de tecnología extranjera. México, en cambio, estaba apostando por construir experiencia nacional. No era una tarea sencilla. La tecnología espacial exige precisión extrema, inversión constante y una visión que trascienda los ciclos políticos. Sin embargo, los avances continuaban. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante. Porque cada vez que una nación comienza a desarrollar capacidades tecnológicas estratégicas, aparece una realidad que suele pasar desapercibida. La tecnología genera poder, y el poder genera intereses. Durante la Guerra Fría, prácticamente cualquier avance científico relacionado con cohetes despertaba atención internacional. La razón era simple: las tecnologías espaciales y las tecnologías de misiles comparten numerosos principios. Propulsión, navegación, materiales y sistemas de control forman parte de ambos mundos. Eso no significa que México estuviera desarrollando armamento estratégico. No existe evidencia seria que respalde una afirmación semejante. Pero sí significa que cualquier programa espacial nacional inevitablemente era observado dentro del contexto geopolítico de la época. Estados Unidos consideraba a América Latina una región estratégica dentro de su esfera de influencia. La Unión Soviética buscaba ampliar presencia política e ideológica alrededor del mundo, y cualquier desarrollo tecnológico relevante era analizado bajo esa lógica.
Conforme avanzaban los años 60, el programa comenzó a enfrentar dificultades. Algunas eran económicas. Mantener proyectos científicos complejos requiere recursos constantes. Otras eran políticas. Los cambios de prioridades gubernamentales afectan inevitablemente la continuidad de programas de largo plazo. También existía un problema más profundo. México aún no contaba con un ecosistema tecnológico suficientemente robusto para sostener por sí solo un programa espacial ambicioso durante décadas. Poco a poco, el impulso inicial comenzó a perder fuerza. Y aquí surge una pregunta fascinante. ¿Qué habría pasado si el proyecto hubiera recibido apoyo continuo durante los siguientes 20 o 30 años? Es imposible saberlo con certeza, pero podemos observar lo que ocurrió en otros países. Brasil impulsó programas aeronáuticos que eventualmente dieron origen a una de las empresas aeroespaciales más importantes del mundo. India mantuvo inversiones constantes en tecnología espacial hasta convertirse en una potencia capaz de enviar misiones a la Luna y Marte. Corea del Sur desarrolló capacidades científicas que décadas después la transformaron en una referencia tecnológica global. Ninguno de esos éxitos ocurrió de la noche a la mañana. Todos comenzaron con proyectos pequeños. Todos enfrentaron dificultades. Todos atravesaron momentos donde parecía más fácil abandonar que continuar. Pero siguieron adelante. México, en cambio, tomó otro camino. Las prioridades nacionales cambiaron. La economía enfrentó desafíos. Los recursos se dirigieron hacia otros sectores considerados más urgentes, y lentamente el sueño espacial fue perdiendo protagonismo. Los lanzamientos dejaron de ocupar espacios importantes dentro de la agenda nacional. Las capacidades acumuladas comenzaron a dispersarse. La continuidad institucional se debilitó. Con el paso del tiempo, la historia del MIT fue quedando relegada a círculos académicos, investigadores especializados y algunos entusiastas de la ciencia. Para la mayoría de los mexicanos simplemente desapareció de la memoria colectiva. Sin embargo, décadas después, el contexto mundial empezó a cambiar nuevamente. Y aquí aparece la parte más sorprendente de toda esta historia. Porque durante mucho tiempo se creyó que la exploración espacial era un lujo reservado para superpotencias. Hoy sabemos que no es así. El espacio se ha convertido en una industria gigantesca. Satélites de comunicaciones, navegación GPS, observación terrestre, monitoreo climático, internet satelital y sistemas de seguridad dependen directamente de tecnologías espaciales. Miles de millones de personas utilizan diariamente servicios vinculados al espacio sin siquiera darse cuenta. De pronto, aquello que parecía un sueño futurista comenzó a convertirse en una actividad económica estratégica. Y México se encontró observando cómo una industria valorada en cientos de miles de millones de dólares crecía aceleradamente. Es aquí donde la historia del MIT adquiere una relevancia completamente nueva. Porque ya no se trata solamente de recordar un proyecto olvidado. Se trata de preguntarnos qué habría significado para el país haber mantenido una trayectoria constante de desarrollo tecnológico espacial desde los años 60. Tal vez México habría construido una industria satelital más robusta. Tal vez existirían centros de investigación más avanzados. Tal vez se habrían formado generaciones adicionales de especialistas. Tal vez algunas empresas tecnológicas nacionales ocuparían posiciones mucho más relevantes dentro del mercado global. No podemos saberlo con certeza, pero sí podemos afirmar algo. Las capacidades tecnológicas se construyen acumulativamente. Cada generación transmite conocimiento a la siguiente. Cada proyecto sirve como base para el próximo. Cuando esa continuidad se rompe, recuperar el tiempo perdido resulta extremadamente difícil. Por eso muchos analistas consideran que la verdadera importancia de MIT no radica únicamente en los cohetes que logró lanzar. Su importancia radica en lo que representaba. Representaba una visión de país. Una visión donde México no se limitaba a consumir tecnología desarrollada por otros. Una visión donde científicos e ingenieros nacionales participaban directamente en la construcción del futuro. Una visión donde la innovación era vista como inversión estratégica y no como gasto secundario. Y quizá esa sea la lección más importante de toda esta historia. Porque actualmente el mundo está entrando en una nueva carrera tecnológica. Inteligencia artificial, semiconductores, satélites, drones, energías avanzadas y sistemas aeroespaciales están redefiniendo el equilibrio global de poder. Los países que desarrollen capacidades propias tendrán mayores márgenes de maniobra económica y política. Los que dependan completamente de tecnología externa enfrentarán limitaciones crecientes. México vuelve a encontrarse frente a una decisión similar a la que enfrentó hace más de medio siglo. Invertir en conocimiento o depender de innovación ajena. Construir capacidades o comprarlas. Pensar a largo plazo o concentrarse únicamente en necesidades inmediatas. La historia del MIT demuestra que el talento nunca fue el problema. Los científicos mexicanos existían. Los ingenieros mexicanos existían. La creatividad y la capacidad técnica estaban presentes. Lo que faltó fue continuidad. Y esa diferencia es fundamental.
Porque muchas veces creemos que las grandes potencias tecnológicas nacieron siendo potencias tecnológicas. No es verdad. Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, India o China construyeron sus capacidades durante décadas mediante inversiones sostenidas, programas persistentes y objetivos que sobrevivieron cambios políticos. El verdadero secreto no fue el talento, fue la constancia. Por eso, cuando observamos hacia atrás y recordamos el programa Mittel, no estamos simplemente revisando una curiosidad histórica. Estamos observando una oportunidad que mostró lo que México podía aspirar a ser. Una nación capaz de desarrollar tecnología avanzada. Una nación capaz de competir intelectualmente con cualquier otra. Una nación capaz de mirar al cielo no solamente como espectador, sino también como protagonista. Quizá el cohete Mittel nunca llevó astronautas al espacio. Quizá nunca apareció en las portadas internacionales como las misiones estadounidenses o soviéticas. Pero dejó algo igualmente valioso. La prueba de que México estuvo dispuesto a intentarlo. Y en ocasiones, las historias más importantes no son las de quienes llegaron primero, sino las de quienes demostraron que el camino era posible. Porque mientras el mundo observaba la carrera hacia la luna, México también apuntó hacia las estrellas. Y aunque aquel impulso se debilitó con el tiempo, la pregunta sigue vigente más de medio siglo después. ¿Qué habría pasado si el país nunca hubiera dejado de mirar hacia arriba?